Les doy la bienvenida a todos. Hoy vamos a desarrollar un tema interesante que me lo venían pidiendo por privado y a través de los grupos hace un tiempo, así que yo le agradezco a Tecnoimagen la posibilidad de poder acercar esta charla por igual a todos, ya que es una charla gratuita y abierta. Espero que sea de buena calidad y que lo podamos disfrutar y que sea de utilidad para todos. Así que elegimos este tema que es un tema frecuente y traté de encararlo desde el punto de vista no cardiológico, aunque esto es difícil porque yo creo que el abordaje de las arritmias cardíacas fetales y el tratamiento de esta patología debe ser multidisciplinar, como lo iré desarrollando y lo van a poder ver. Y traté de atraerlos a través de un nombre, como el que dice de conceptos generales y manejos para no cardiólogos. Así que bueno, espero que surja efecto. Las arritmias cardíacas fetales se nos pueden presentar durante la consulta en tres formas. Creo que la más común, el 90% de las veces, lo que podemos observar es que tenemos un ritmo irregular de los latidos del corazón del feto y por momentos tenemos esto que es difícil de definir, pero no deja de ser una extrasístole, es un latido anticipado que modifica el ritmo y se transforma en una arritmia. El segundo grupo, son las taquiarritmias. A veces nos encontramos con esto, que es el segundo clip que estoy mostrando, un ritmo rápido, y el tercer grupo es este, son los ritmos lentos, que los llamamos bradiarritmias, taquiarritmias y ritmos irregulares. Estos son los tres grandes grupos y el desafío de hoy va a ser ver cómo encararlo, de qué manera manejarlo y dar algunos conceptos que sean claros. ¿Por qué abordarlos? ¿Quiénes deben ser los responsables? ¿Cuáles son los tipos de arritmias? ¿Cuál es el manejo inicial del tratamiento y el seguimiento del pronóstico de estas patologías que son muy frecuentes? Elegí una forma que me parezca piola y cómodo como para señalarles a aquellos que yo creo que uno, independientemente de cuál es la especialidad que tenga y que esté mirando, pueda guardar como en una libreta de recordatorio. Así que vamos a comenzar la charla recordando que en general la arritmia cardíaca fetal es detectada a través de un control obstétrico de rutina o durante la ecocardiografía de rutina. Estos son los dos momentos en los que se pueden encontrar arritmias cardíacas fetales, que básicamente las podemos agrupar en tres grupos, como mencioné, por ritmos irregulares, por ritmos rápidos o ritmos lentos. En general, el motivo de solicitud y de derivación del estudio por el especialista es así. Mira, estaba haciendo un estudio, estaba controlando a la mamá y encontré que tenía una arritmia. Es la primera pregunta. ¿Era un ritmo irregular? ¿Era un ritmo rápido, fijo? ¿O era un ritmo lento? Entonces, creo que acá viene la segunda etapa, porque esto es como el primer acercamiento a la arritmia cardíaca, y creo que el estudio, el gol estándar para el estudio y definición de esta patología es el ecocardiograma. El ecocardiograma tiene muchos modos. Las herramientas más básicas, las más importantes son el modo M, el Doppler pulsado y el Doppler tisular también en situaciones nos puede ayudar. ¿Por qué utilizamos la ecocardiografía? Bueno, yo creo que es el gol estándar para definir el diagnóstico exacto de la arritmia. Es el método que debemos manejar como para poder ponerle el apellido. Podríamos decir que el nombre es un ritmo irregular, rápido, lento, y el apellido sería el tipo exacto de arritmia. Esto para mí es sumamente importante. Creo que es de lo más importante para el correcto diagnóstico y manejo de las arritmias. Y sobre todo, ¿para qué? Para mejorar esto. ¿Cuáles son los estudios complementarios que debemos pedir? ¿Qué medicación se puede utilizar? Si hay que internarlo o no, cómo lo sigo, cuál es el pronóstico, qué le digo a la mamá, cómo me manejo. Creo que son muchas preguntas, por eso yo voy a abordar este aspecto, el manejo general, y voy a dejar para otra ocasión los puntos claves de la ecocardiografía en sí. Digamos, yo no voy a abordar durante esta charla las herramientas, solo las voy a
las voy a mostrar cómo las utilizamos para diagnosticar y definir el tipo de patología, de arritmia en la que estamos, pero me parece que es un capítulo que deberemos abordar de forma separada. Sí voy a hacer mucho hincapié en transmitir esto, el conocimiento de máximo y de mínimo, por lo menos, de lo que debemos saber como para enfrentar este tipo de patología. Las arritmias cardíacas las vamos a desarrollar con un repaso del conocimiento básico del sistema de conducción que es necesario para poder entender lo que viene. ¿Cuáles son los métodos ecocardiográficos? No vamos a ahondar, pero sí les voy a mostrar cuáles son y para qué sirven. Vamos a hacer una muy buena clasificación, porque creo que a partir de la correcta clasificación de las arritmias cardíacas fetales vamos a poder conseguir el mejor resultado en el manejo de ellas. El enfoque práctico, sí, es la idea, mostrarles un enfoque práctico para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento. Ya vamos a ver que es bastante complejo y que requiere esto, requiere de un diálogo entre un equipo que generalmente es transdisciplinar. Yo creo que las arritmias cardíacas fetales no es patrimonio de una especialidad, no es del obstetra, del ecografista, del cardiólogo, ni siquiera del cardiólogo de adultos, y ahora vamos a ver por qué. Creo que nos tenemos que manejar en conjunto, por lo tanto yo creo que es un tema importante, complejo y extenso. A modo introductorio, vamos a empezar recordando que el ritmo cardíaco es regular y variable, que durante una ecografía nosotros podemos encontrar ascensos y descensos de la frecuencia cardíaca. Eso habla de algo bueno, de algo normal, que la conducción auriculoventricular, como vamos a ver ahora, debe ser 1 a 1. Podemos tomar rangos de valores normales. 110 es la frecuencia cardíaca mínima aceptable y 180 la máxima. Entre 100 y 200 creo que son márgenes de seguridad. Por debajo de 100 seguramente estemos frente a una arritmia y por encima de 200 también. Y es variable con la edad gestacional, tenemos tablas para comparar, pero bueno, eso está al alcance de todos. Creo que la primera forma de introducirnos en las arritmias es esto, a través de una sospecha, como mencioné en una consulta obstétrica, una ecografía de rutina, donde decimos, hay una arritmia cardíaca fetal. Y luego viene el tipo exacto de arritmia. Esto requiere la destreza o la habilidad en el manejo de la herramienta de la ecocardiografía para poder determinar. De todas formas, el 90% de las veces son ritmos irregulares y pocas veces, 1 de cada 10, se tratan de trastornos de la frecuencia, o sea, que estén bradicárdicos o taquicárdicos, pero también existen las combinaciones de estos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué abordarlas? Son más frecuentes que las cardiopatías congénitas, que las malformaciones estructurales. Sí, eso es cierto, pero por suerte no son igual de frecuentes las que son amenazantes para la vida. 1 de cada 500 son severas de las cardiopatías congénitas. Estas requieren un alto nivel de screening y requieren del especialista. Y en relación a las arritmias, es mucho menor la frecuencia de aquellas que son malignas. Dicho de otra manera, la mayoría no pasa nada, pero para asegurarse de eso necesitamos el correcto diagnóstico. Sí necesitamos un alto porcentaje de acierto en el screening. Creo que requiere un grupo de especialistas para el manejo adecuado y les podría decir que es la principal causa de derivación al cardiólogo. Por lo menos lo que me pasa a mí en el consultorio es que es mucho más frecuente recibir una embarazada con sospecha de arritmia que con sospecha de cardiopatía congénita. ¿Cuáles son las causas? Esta es una pregunta que te hace directamente el obstetra o mismo la mamá. La verdad es que las causas son múltiples. El sistema de conducción eléctrico del corazón fetal está en maduración, entonces puede ser que hay situaciones en las que la inmadurez del sistema de conducción exacerbe alguna situación que ya vamos a ver, pero no podemos dejar de olvidarnos que la predisposición personal, los patrones proarrítmicos específicos y como son las canaliculopatías, pueden ser los causantes de la arritmia que tengamos delante nuestro, pero también el uso y abuso de sustancias liberadoras de catecolaminas que está a la orden del día. Es muy común al interrogatorio, cuando uno interroga, el consumo de sustancias que se les permite libremente o de forma restringida, y realmente yo creo que hay que evitarlas porque el límite de consumo es muy finito. Decirle tomate un cafecito por día, para la mamá pueden ser 3 o 4, entonces me parece que hay cosas que hay que tratar de evitar. El consumo exógeno de estimulantes
es desaconsejable durante el embarazo. Los medicamentos, es muy común las mamás embarazadas hipotiroides que están con hormona de reemplazo o con aporte exógeno de levotiroxina y también cuestiones hormonales, infecciones, anemia y estrés. Ya vamos a ver que de acuerdo al tipo de arritmia en el que estemos parados, es probable que tengamos que ir a buscar alguna causa más endógena que exógena. Las arritmias pueden estar presentes a cualquier momento de la gestacional, a partir de las 13 semanas. A mí me tocó asistir a una taquicardia supraventricular a las 14 semanas, y de ahí hasta el final del embarazo son de posible aparición en cualquier momento. Es mucho más común la presencia de una arritmia del tercer trimestre que previamente, pero pueden estar en cualquier momento. Creo que está bien y tomar como un concepto general que cuanto más precoz sea la presentación de la arritmia, es probable que sea más grave, pero también tenemos que recordar que lo más frecuente es que se trate de una alteración del ritmo benigna, que no sea sostenida, y aún así en escenarios que son menos frecuentes y más amenazantes para la vida tenemos la posibilidad de tratarlos con éxito. Yo me refiero a las taquiarritmias y a las bradiarritmias, que son la mayoría las que son amenazantes contra la vida del feto, por descompensación, por aparición de complicaciones que vamos a ir desarrollando. Son las que generan morbimortalidad, o sea, tienen su potencialidad de producir muerte súbita en el feto intraútero, y si no, pueden desarrollar hidrops, insuficiencia cardíaca, parto pretérmino, muerte uterina, como recién decía. Entonces, para poder entender lo que voy a decir, necesitamos recordar algo muy, muy básico. El sistema de conducción eléctrico comienza en el corazón, en el nódulo sinusal. Este nódulo es el que recibe las señales, que pueden ser endógenas o exógenas, para acelerar o desacelerar la frecuencia cardíaca fetal. Acá empieza cada latido en el nódulo sinusal. Este nódulo recibe la señal y se encarga de acelerar o desacelerar el corazón del feto. La primera conducción eléctrica es hacia las aurículas para que se produzca la despolarización. Dicho de otra forma, se produce la sístole auricular, y una vez que se produce la sístole auricular, este sistema eléctrico se reúne en el nódulo auriculoventricular, produce un enlentecimiento de la conducción para luego transmitirse a los ventrículos y producir la despolarización ventricular o la contracción ventricular. Esto es una secuencia que debe sostenerse, respetarse y debe estar garantizada a lo largo del ciclo cardíaco para que no aparezcan las arritmias. El intervalo PR fectal mecánico, esa es la forma correcta de llamarlo, es un intervalo, que es muy importante entender de qué se trata, y es muy importante saber cómo medirlo. Solamente voy a mencionarles que es el tiempo. Este intervalo incluye una onda y un segmento, por eso se llama intervalo. La onda P se corresponde a la despolarización o contracción auricular, y el tiempo que tarda en llegar el estímulo eléctrico hasta el nodo AB. Dicho de otra manera, es lo que tarda la electricidad en llegar desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. Esto se mide en milisegundos y tenemos la posibilidad de medirlo con bastante exactitud. Necesita entrenamiento. En definitiva, se extiende desde el inicio de la contracción auricular hasta el inicio de la contracción ventricular. Este intervalo es muy importante conocerlo porque puede ser de mucha utilidad para el seguimiento, diagnóstico de muchas cardiopatías. 2 o 3 palabras de la ecocardiografía, que como dijimos es el gol estándar para el estudio, es una técnica sencilla, no invasiva como conocemos. Evalúa eventos mecánicos que son extrapolables a los eventos eléctricos, porque nosotros no podemos medir la electricidad del corazón del feto, pero sí podemos hacer mediciones a través del ecocardiograma, registrando movimientos de paredes o movimientos de flujos intracavitarios para extrapolarlos a eventos eléctricos y de esa manera estudiar este sistema de conducción eléctrico. Los modos más importantes sin duda es el modo M y el modo Doppler para poder estudiarlos. Esto hace que podamos estudiar el ritmo, la frecuencia cardíaca, la conducción y los intervalos, y tenemos limitaciones. Como yo les decía al principio de la charla, el entrenamiento es fundamental, es operador dependiente, depende también de la ventana que tengamos, de la posición fetal. También es por un tiempo limitado, así que tiene limitaciones.
¿Qué nos permite la ecocardiografía y estos modos? Miren, estudiar la frecuencia auricular y ventricular por separado, cuál es el ritmo de conducción auricular y ventricular, cómo podemos estudiar los intervalos auriculoventriculares y ventriculoarteriales para dividir qué tipo de taquicardia se presenta en los casos de taquiarritmia, si son de breve duración, intermitente, sostenida o incesante, esto es una forma de clasificarlo, y miren también lo que podemos estudiar, el comienzo y el fin, a veces son graduales por mecanismo de calentamiento y a veces son súbitos o desencadenados, por ejemplo, por una extrafístole. En definitiva, lo que les estoy mostrando es que la ecocardiografía nos permite estudiar muchas cosas, pero hay que tener un muy buen manejo, entrenamiento y conocimiento de lo que estamos haciendo. La magnetocardiografía la agregué solo para mencionarla porque no está disponible, por lo menos por el momento. Es otra forma de estudiarlo, así que no lo vamos a hablar. Dos palabras de los eventos mecánicos. El modo M lo que hace es medir el movimiento de la pared de la aurícula, que nosotros la extrapolamos a una onda P o a la contracción de la aurícula. Y el movimiento de la pared ventricular a través del modo M lo extrapolamos al QRS o el movimiento de la pared ventricular durante la sístole. ¿Qué hacemos con los flujos sanguíneos? Podemos ponerle el Doppler pulsado, sobre todo en el tracto de entrada y salida del ventrículo izquierdo, en esa zona que ahora les voy a mostrar, y esto nos permite medir el PR intervalo, PR mecánico fetal. Hay otros lugares donde también los podemos medir, ahora les voy a mostrar. ¿De qué se trata el modo M? Dos palabras. Nosotros en la imagen lo que estamos viendo es un corte de 4 cámaras, con la aurícula derecha hacia arriba, el ventrículo izquierdo hacia abajo, colocamos nuestro LAI y le ponemos el modo M. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una correlación a lo largo del tiempo del movimiento de las paredes. Entonces, cuando se produce la contracción auricular, se va a mover vamos a ver el movimiento de la pared auricular, y por cada una de los movimientos de la pared auricular debemos registrar un movimiento de la pared ventricular. De esta manera lo que estamos estudiando es la sincronía, o sea, de cómo se conduce. Ustedes pueden observar que nosotros acá estamos registrando que por cada contracción auricular o movimiento de la pared auricular registrado por el modo M, encontramos un movimiento de la pared ventricular. Como pueden ver, esto nos llevaría a la conclusión de que el ritmo y la conducción es 1 a 1, o sea, por cada contracción auricular tenemos una contracción ventricular. Entonces el modo M nos permite estudiar todo esto. Miren, la frecuencia auricular, yo puedo calcular la frecuencia auricular, puedo calcular el ritmo auricular y el ritmo ventricular, cómo se conduce, puedo medir intervalos ventriculares y ventriculoarteriales, y también puedo medir algunas otras cosas más. Esto es un método muy importante que lo tenemos que manejar. Me refería al método del Doppler pulsado. En este caso, fíjense que el volumen de muestra está colocado sobre por debajo de la válvula mitral y por debajo del plano de la válvula aórtica. Esta es la zona de llenado y vaciado del ventrículo izquierdo, y esto nos permite tener un doble registro. Es el registro de entrada y de salida del ventrículo izquierdo, que esto puede ser extrapolable a varias cosas, como vamos a ver ahora. Fíjense, si uno coloca el volumen de muestra, toma registro del movimiento de la sangre, lo que estamos haciendo es registros de ondas de flujo, y la manera correcta de interpretarlo es esta. La primera onda es la onda E, la segunda onda es la onda A del llenado a través de la válvula mitral, y luego se produce la eyección, que se corresponde al movimiento de la sangre a través de la válvula aórtica. Esto nos permite medir el intervalo AB y el intervalo BA. Esto es de suma utilidad para diferenciar qué tipo de arritmia tenemos por delante en los casos de taquicardia supraventricular. Hay otros sitios donde lo podemos medir a nivel del pedículo vascular pulmonar y también en un doble registro de la cava superior con la aorta. Por lo tanto, es de mucha utilidad. También podemos utilizar el Doppler tisular. Tiene algunas ventajas, podemos utilizarlo y hacer un análisis offline, y también el registro de movimiento de las paredes codificado en colores y escala puede ayudarnos para situaciones en las que no tengamos otras herramientas disponibles por limitaciones propias del método. La utilidad la siguen viendo sobre el lado izquierdo, pero es para determinar varios puntos importantes.
Quiero por último mencionar este intervalo que es tan importante para nosotros, el del mecánico fetal, el intervalo PR mecánico fetal. Hay publicaciones de valores normales estandarizados de acuerdo a edad gestacional y percentilos y de acuerdo a frecuencia cardíaca. Esto está disponible y está libre. Lo muestro porque esto es un artículo publicado por un grupo colaborativo entre los cuales hay colegas argentinos como Pablo Marando, Horacio Aiello y Lucas Otaño. Esto está libre y se puede consultar. Habiendo hecho esta terrible introducción, porque traté de abreviarlo al máximo, sí nos vamos a meter directamente ahora en el tema de las arritmias. Lo que pasa es que es necesario que uno tenga en cuenta los elementos que necesita para una correcta evaluación. Nos vamos a meter directamente con los ritmos más comunes, que son los ritmos irregulares que nos encontramos de las arritmias cardíacas fetales. El tipo de arritmia más común, como yo les conté, yo creo que ocupa entre el 90 o más % de todas las arritmias. Tiene en general escasa asociación con cardiopatías congénitas. Yo podría decirles que más del 90% de los pacientes que tienen ritmos irregulares no tienen cardiopatía, sobre todo porque la forma más común es la extrasístole supraventricular, y les podría decir con total seguridad que más de 9 de cada 10 fetos que tienen extrasístoles supraventriculares no tienen cardiopatía estructural. Uno debería decir que son benignas, que no tienen tratamiento, que tienen resolución espontánea, pero bienvenidos a la medicina, está llena de excepciones. Así que como toda regla tiene su excepción, y evidentemente en esto voy a tener que hacer hincapié, en mostrarles cómo una extrasístole supraventricular puede transformarse en algo amenazante para la vida del bebé. Siempre suprimir y disminuir, esto lo repito, los factores conocidos o presuntos como el tabaco, la cafeína y el fármaco, y yo en mi consulta ya aclaro todo, porque hasta me han preguntado si podía fumar marihuana la mamá y si eso le podía afectar el corazón del bebé en la presencia de una bruta arritmia. Entonces ya no doy nada por sentado y aclaro todo. Evitar o disminuir en lo posible este tipo de sustancias. Perfecto. Ritmos irregulares. Bueno, control, progreso al ataque arritmia. Este es el caso en el que nos puede jugar una mala pasada y es necesario, en todos los casos, creo, hacer un electrocardiograma neonatal luego del nacimiento en aquellos casos en que no desaparezca y llegue al término con extrasístoles. Creo que es una buena forma de poder seguirlos. Avanzando un poquitito, les voy a pedir que tomen una captura de esto y que se lo guarden, porque creo que es importante. ¿A qué llamamos contracción auricular prematura? Esto es un sinónimo de extrasístole auricular o extrasístole supraventricular. Son muchos los términos. En definitiva, estamos hablando de un latido extra, un latido que no tiene que estar originado básicamente en algún lugar de la pared auricular o por encima del nódulo auriculoventricular, en una aurícula básicamente. Bueno, es el tipo de arritmia más común, sí. Es más común, como les mencioné, en el segundo y en el tercer trimestre. Son benignas y no afectan globalmente la frecuencia cardíaca. Es ese caso en el que estamos mirando el corazón del bebé, lo estamos evaluando y vemos que hace una pausita y sigue. Y después es un ritmo completamente normal. Entonces, la primera pregunta de la mamá, cuando nosotros lo mencionamos, es ¿y por qué? ¿Por qué lo tiene? Bueno, la respuesta es no sé, y puede ser una o puede ser una sumatoria de causas. Yo creo que el sistema de inmadurez, el sistema de conducción sufre una maduración a lo largo del embarazo y sobre todo después en los primeros años de vida, y eso colabora en la aparición de extrasístoles supraventriculares. Un tejido de conducción inmaduro sometido a un estímulo que puede ser endógeno o exógeno por consumos, como ya les mencioné, de algunas cosas, o la simple producción de catecolaminas por un estrés de la madre que a veces es esperado por la situación y está llegando al momento del parto y del nacimiento de su hijo, se estresa, o una combinación de las mismas. En definitiva, todo esto no lo podemos definir hasta que no nazca el bebé y que no desaparezca la arritmia. A esto le podemos hacer una captura como para después analizarlo. Entonces, cuando nos enfrentamos a una extrasístole supraventricular, ¿cuál es el desafío? Uno es decir, bueno, ¿qué frecuencia tiene?
si se conduce, si no se conducen y si están agrupadas. O sea, si viene una sola o si vienen dos latidos o dos extrasístoles o si tienen tres latidos normales y un extrasístole. Les voy a mostrar un ejemplo. En este caso estamos viendo la contracción auricular hacia la contracción ventricular representada en el modo M. Acá vemos que por cada movimiento auricular tenemos un movimiento ventricular. Ahí yo creo que lo ven, pero se produce un movimiento en la pared auricular y vemos un esbozo del movimiento de la pared ventricular. Entonces yo podría decir, bien, acá tiene un ritmo 1 a 1 y se produce una extrasístole supraventricular o auricular, de acá, de la pared auricular, y cuando miro a ver si se mueve la pared ventricular, veo que sí, que se mueve la pared ventricular. Entonces yo lo llamaría esto una extrasístole supraventricular aislada, porque es una sola, conducida, como pueden ver ahí. Y después sigue el ritmo normal. Esto se puede traducir como, y bueno, si yo estoy midiendo la arteria del cordón umbilical, voy a ver el primero, segundo, tercero, cuarto latido, y el latido anticipado supraventricular que se conduce, que se mueve, va a generar un movimiento de flujo. Miren cómo tengo la onda que representa el movimiento de ese flujo como en el registro de la arteria del cordón umbilical. Entonces está conducida, sí, y es aislada, o sea que es una sola. Hasta acá uno podría decir, bueno, esto es lo más común, lo podría controlar y no le daría ninguna importancia, pero a veces pasa esto. Puede estar bigeminado, puede estar trigeminado. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada un latido normal tenga una extrasístole, cada un latido normal tenga una extrasístole, o, dicho de otra manera, cada dos latidos normales tenga una extrasístole, cada dos latidos normales tenga una extrasístole. Esto lo vemos representado, yo creo que uno está muy acostumbrado a la arteria del cordón umbilical, por eso lo muestro también abajo. Esta es la representación del modo M en el estudio cardíaco y la representación, cómo se traduce sobre la arteria. Uno puede colocar el Doppler en la arteria del cordón umbilical, pero lo podría poner sobre la aorta, cualquier arteria del feto, y tendría el mismo registro. El latido normal, la extrasístole conducida. El latido normal, la extrasístole conducida. En este caso tenemos dos latidos normales y una extrasístole. Dos latidos normales y una extrasístole. Yo hablo de conducción cuando esa extrasístole se pasa al ventrículo y el ventrículo puede reaccionar. Muchas veces el ventrículo lo puede encontrar en periodo refractario absoluto, la contracción auricular se produce, la extrasístole en realidad se produce, encuentra un ventrículo con incapacidad de reaccionar, entonces esa extrasístole no se conduce, y cuando esa situación se produce de manera bigeminada, se nos puede pasar como una bradicardia, que ahora lo vamos a hablar. Por lo tanto, frecuencia, conducción sí, en este caso están todas conducidas, y en este caso están bigeminadas y trigeminadas. ¿Están dados? O de a tres latidos. ¿Pueden estar cuadrigeminadas? Sí, señor. 1, 2, 3, y me falta uno. Bien, entonces son tres latidos normales y una extrasístole. 1, 2, 3 latidos. Bien, tenemos bigeminadas, trigeminadas, cuadrigeminadas. En el caso del registro de las ondas venosas de flujo, claramente lo que nos demuestra es que durante la contracción auricular encuentra un ventrículo refractario a poder recibir ese estímulo y reaccionar, entonces se produce un flujo retrógrado a nivel de en la onda A, y dicho de otra manera, las extrasístoles o las arritmias desorganizan los flujos venosos fácilmente y rápidamente. Por eso hay que estar bien preparados para saber cómo controlarlas. Les voy a mostrar lo que realmente es importante. Cuando existe la extrasístole supraventricular, o sea, la contracción auricular prematura, bigeminada, no conducida, acá lo estamos viendo, el ejemplo, en el que tenemos la contracción auricular que se conduce, la contracción auricular que no se conduce, la contracción auricular que se conduce, la contracción auricular que no se conduce. Entonces esto nos puede llevar al error de pensar que el feto tiene algún tipo de bradicardia, bien, porque es uno de los diagnósticos diferenciales, cuando en realidad lo que tiene es una bigeminia supraventricular no conducida. Esto hay que diferenciarlo, es un tipo de bradicardia, y creo que esto se puede observar, reducir los estimulantes maternos y hacer un cuidado aún mayor de las recomendaciones del consumo de sustancias y sobre todo del estrés materno, porque esto puede resolver. En cambio, una bradicardia real, un bloqueo AB,
podría ser sumamente amenazante y hablar de otro tipo de gravedad. Piensen que la aurícula acá puede estar latiendo unos 140 latidos por minuto, pero si se traduce en la mitad de latidos, nosotros vamos a estar registrando una frecuencia ventricular de 70 latidos por minuto, porque exactamente pasa en la mitad, y eso haría pensarnos que tenemos un feto con una bradicardia, y el diagnóstico diferencial de bloqueo B completo estaría presente, creo que al instante. Entonces, para resumir un poquitito esto que es tan frecuente y la pregunta del millón, ¿derivo a todas? ¿Cada cuánto la controlo? ¿Y quién debe controlarla? Bueno, esta es son preguntas que no tienen una sola respuesta porque depende de si hay cardiólogo en una distancia cercana, depende el operador que lo está viendo, depende de muchas cosas. Entonces yo creo que como concepto general uno tiene que entender que las extrasístoles supraventriculares deben ser correctamente diagnosticadas porque le vamos a decir a la mamá que tiene un comportamiento completamente benigno y que no requieren en general tratamiento ni se transforman en amenazantes para la vida, salvo algunas excepciones. Y yo particularmente creo que si están en presencia de un latido irregular y sospechan, pero no tienen la seguridad de que se tratan de extrasístoles supraventriculares, sí hay que derivarlas. Creo que hay que controlarlas de acuerdo a la edad gestacional, si está asociada a una cardiopatía estructural. Entonces yo particularmente sugiero que las extrasístoles sean derivadas, que sean evaluadas por el cardiólogo o el especialista si tienen a mano, y si no, que los controlen muy de cerca. Muy de cerca puede ser cada 4 semanas. Perfecto. Y quería llegar a esto, cuando la extrasístole, en vez de tener un origen auricular, tiene un origen en el ventrículo. Esto se llama contracción ventricular prematura o extrasístole ventricular, que realmente son muy raras, pero existen. Y esto tiene que ser claramente diferenciado porque estas sí tienen una potencialidad en su comportamiento hacia maligno. En general no son precedidos por contracciones auriculares y tienen lo que llamamos pausa compensadora. ¿Por qué es importante diferenciar una extrasístole supraventricular de una extrasístole ventricular? Miren, porque las extrasístoles ventriculares en general son expresión de alguna miocardiopatía, pueden estar en presencia de tumores, pueden estar asociadas con cardiopatías malformativas cromosomopáticas y aparte lo que nosotros llamamos un síndrome de QT prolongado, que es un trastorno eléctrico que es amenazante para la vida de la persona, tanto dentro como fuera de la panza de la mamá. Por lo tanto, les voy a mostrar este caso, que durante el registro veíamos que tenía una conducción aurículo-ventricular 1-1, como ya les mostré, pero de repente estamos estudiándolo y vemos que la contracción auricular está abajo la pared ventricular, arriba está la pared ventricular, se conduce y aparece un latido ventricular adelantado. ¿Lo ven acá? Esto es una extrasístole ventricular, en este caso el ritmo que tenía era un ritmo irregular y la diferencia en el concepto de asesoramiento, de seguimiento, es completamente distinto. La forma de presentarse es esta. Nosotros estamos evaluando un feto que vemos un ritmo que es bastante regular, pero de repente tiene unas pausitas. Bueno, yo creo que es muy importante diferenciar si se trata de una extrasístole supraventricular, de una ventricular, porque tienen pronósticos completamente distintos, porque nos obligan a estudiar y encarar ese feto de manera diferente. De nuevo, con el corte de 4 cámaras, nosotros podemos colocar el modo M y poder detectar claramente de qué se trata. Para los que están cancheros, si hay alguien que está mirando que es cardiólogo, ustedes pueden ver cómo está bigeminado. Miren, tenemos un movimiento de la pared ventricular y una extrasístole, un movimiento de la pared ventricular y una extrasístole. Esto terminó siendo un QT prolongado y por suerte pudo tener una buena sobrevida. Fíjense a nivel del registro arterial lo que está pasando, un latido normal, una extrasístole, un latido normal, una extrasístole, después salía, acá también está bigeminado. O sea que un bigeminismo por extrasístoles ventriculares puede ser tremendamente grave. Así que creo que la diferenciación entre extrasístoles supraventriculares y las ventriculares tienen que ser
aunque sea rara, bien diferenciadas porque tienen potencial de malignidad. Los ritmos irregulares hasta acá los vimos, creo que son los más frecuentes y me detuve bastante como para mostrarles la importancia de diferenciar uno de otro. Vamos a los ritmos rápidos. Estos los vamos a categorizar siempre y cuando tengan más de 180 latidos por minuto, pueden ser sostenidas o no, y pueden ser también intermitentes como vamos a ver ahora. La mayoría de las arritmias importantes y significativas en términos de frecuencia van a ser ritmos rápidos. Y la mayoría están en corazones estructuralmente sanos, o sea, que si nosotros estamos evaluando un feto y estamos haciendo un estudio del corazón y no vemos cardiopatía congénita y vemos por un momento que se aceleró ese corazón, pero que después volvió a la normalidad, les sugiero que se queden un poquitito más mirándolo, porque a veces tienen este comportamiento, un periodo de frecuencia cardíaca normal y por ahí se dispara y nos encontramos con una taquiarritmia. En el caso de las cardiopatías congénitas que se asocian a taquiarritmias, debería decirles que el Epstein es el número 1, aunque también hay otra. Es tan importante encontrar esta patología porque es una alteración que es amenazante para la vida del feto. O sea, dicho de otra manera, puede producir óbito fetal. Pero también nosotros conocemos los resultados que tenemos con el correcto diagnóstico y que es casi la reversión, casi les diría en su totalidad, salvo algunas excepciones en las que esté asociado a cardiopatía estructural o presentaciones muy precoces, la mayoría de las veces las podemos revertir. ¿Qué debemos saber de las taquicardias? ¿Cuál es el origen? Si la taquicardia sinusal va a tener una forma de presentación, si la taquicardia está originada por encima del nódulo AB o en el nódulo AB va a tener otra forma y la vamos a llamar supraventriculares, y por último las taquicardias ventriculares. O sea, tenemos 3 grupos de taquicardia. La taquicardia sinusal es una forma rara, pero es una frecuencia cardíaca clavada en 180, 190, 195, que no tiene esa variabilidad que es normal, que nosotros estimulamos al feto y le damos una segunda opción y lo seguimos encontrando en más de 180. Entonces esta es una situación que es rara, pero miren, puede estar producida por estrés, por hipoxia, infecciones, anemias, medicación y tirotoxicosis. Con lo cual, no tenemos que dejar de observarla e informarla. Obviamente que para hacer el diagnóstico del origen sinusal, y que en definitiva debería ser abordada como una taquicardia sinusal, o sea, clínicamente, nosotros tenemos que hacer el correcto diagnóstico y eso se hace a través de la herramienta del ecocardiograma. ¿Bien? ¿Y el tratamiento cuál es? Y el tratamiento de la enfermedad de base, si hay enfermedad de base. Por lo tanto, el cardiólogo, cuando recibe la interconsulta por taquicardia, debe hacer el esfuerzo de asegurarse de que no se trate de una taquicardia sinusal, porque su tratamiento es el tratamiento de la enfermedad de base y no un medicamento antiarrítmico, no con una droga antiarrítmica. En el caso de las supraventriculares, bueno, estas son las más frecuentes. Se deben a trastornos eléctricos casi en su totalidad. Es importante la relación aurículo-ventricular, ventricular-arterial, como les voy a mostrar, para poder clasificar exactamente el tipo de arritmia, y esto sí se asocia, bueno, a cardiopatías congénitas raro, pero en general si son sostenidas producen hidros, polidramnios, muerte fetal, por lo tanto la mayoría requiere manejo por especialista, muchas veces con drogas. En el caso de las taquicardias ventriculares realmente son muy raras, las causas son múltiples, fíjense como habíamos dicho, para las extrasístoles ventriculares, la infección, la miocarditis, las enfermedades que tienen que ver con la estructura, como los isomerismos, sobre todo los izquierdos, la hipoxia, la miocardiopatía, tumores, trastornos hidroelectrolíticos maternos, son muchos. Por lo tanto, fíjense la importancia de tener que clasificar claramente el tipo de arritmia a la que nos estamos enfrentando. El tratamiento es completamente distinto, magnesio, lidocaína, propanolol, no son drogas que nosotros usemos para el resto de las taquicardias, por lo tanto, si encontramos una taquicardia, tenemos que asegurarnos cuál es el origen, si es sinusal, supraventricular o ventricular. Las sinusales las voy a abandonar, las ventriculares no las voy a abordar porque son extremadamente muy raras, y sí voy a abordar esto que es lo más frecuente y es lo que habitualmente nos encontramos. A ver. Estas son las dos grandes formas de taquicardia que nos encontramos. Ustedes están viendo 2 clips en las que tienen las 2 formas más frecuentes de taquiarritmia fetal. No son las únicas 2. Yo las coloqué en un listado
con amarillo por frecuencia. La taquicardia reentrante o paroxística supraventricular, hay muchas formas de llamarla, es la más común, junto con el aleteo o flutter auricular. Esas son las dos más frecuentes, pero no son las únicas, y tienen orígenes distintos, tienen fisiopatogenia completamente distinta. Hay una cosa que las diferencia claramente: los que tengan buena calidad de imagen van a poder encontrar el movimiento de la pared auricular del clip de abajo. Este movimiento de la pared auricular está loco, está rapidísimo y va muy rápido. En cambio, si ustedes miran la pared ventricular acá abajo, voy a correr para que lo miran, el ritmo del movimiento de la pared del ventrículo de acá abajo es mucho más lento. Entonces uno podría decir que en este clip la pared auricular va más rápido que la pared ventricular. Lo digo de nuevo, la pared auricular va más rápido que la pared ventricular. En cambio, en este superior, el movimiento de la pared de la aurícula es casi igual, casi idéntico al movimiento de la pared ventricular, y eso lo diferencia, por lo menos en un bidimensional, a priori, aunque no se hace el diagnóstico de esta manera, sino con el modo M o con otros métodos, de que en el de abajo la aurícula va más rápido que el ventrículo, y en el de arriba a mí me parece que tanto la aurícula como el ventrículo llevan la misma velocidad. Y esta es la forma de encarar las taquiarritmias. ¿Cómo encaramos las taquiarritmias? Bueno, yo tengo que saber qué frecuencia tiene la aurícula y qué frecuencia tiene el ventrículo. En el caso de que sean iguales, vamos a tener un grupo de patologías. En el caso de que la aurícula tenga una frecuencia más alta que el ventrículo, voy a pensar en otras. Y claramente, el tercer caso, cuando la frecuencia del ventrículo es mayor que la de la aurícula, es una taquicardia ventricular. Por lo tanto, vamos a hacer un diagrama y les voy a mostrar, y les van a poder sacar una foto y llevárselo, porque de hecho lo voy a hacer yo, para que ustedes vean cómo el cardiólogo, a través de la herramienta, intenta diferenciar qué tipo de taquicardia supraventricular, ventricular o del nodo AB se encuentra. Miren, nosotros medimos lo que llamamos, cuando la aurícula y el ventrículo va a la misma velocidad, el intervalo BA o AB. Cuando el intervalo ventrículo arterial es corto, lo primero que pensamos es que es una taquicardia reentrada B, que es lo más común. Esta es la taquicardia más común. En el caso de que el BA sea largo, tenemos otros diagnósticos diferenciales. En definitiva, la segunda taquicardia que quiero que recuerden es el flutter, en el que, como veíamos, la aurícula va más rápido que el ventrículo. Y por último, en el caso de que el ventrículo vaya más rápido que la aurícula, es la taquicardia ventricular el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo hago para acordarme todo esto? Y sí, no, es difícil, es terreno del especialista. Por eso, toda taquicardia ventricular yo creo que debe ser evaluada por alguien que tenga entrenamiento para poder diferenciar este tipo de taquiarritmias, que por frecuencia la más común es la taquicardia supraventricular, llamada reentrada también. El flutter auricular es el segundo más lejos, y esas dos solitas se llevan el 90% de las taquiarritmias. Entonces, vamos a comentar algunas características. La taquicardia de reentrada o la taquicardia supraventricular tiene una conducción 1-1, tiene una frecuencia cardíaca entre 220 y 230. La fisiopatogenia, tiene una vía accesoria que se conduce de forma retrógrada o anterógrada, eso a nosotros no nos importa, pero tiene un VA corto. Entonces acá ya empezamos a filtrar y nos empezamos a acercar a este diagnóstico, porque lo que vamos a hacer es, si necesitamos elegir una droga, tener en cuenta el diagnóstico de base. ¿Qué pasa con las otras? Bueno, creo que las podemos mencionar, las podemos analizar, se las puedo contar, pero en definitiva a mí lo que me importa es el flutter. ¿Por qué? Por una cuestión de frecuencia. El flutter tiene frecuencias ventriculares un poquito más bajas, pero casi iguales que las otras, y la forma clara de diferenciarlo es la frecuencia auricular. La frecuencia auricular siempre es mayor que la ventricular, en general la dobla. En los casos en que tenemos 400 latidos o movimientos de la pared auricular, se traducen en la mitad en los ventriculares. Y generalmente son incesantes. A ver, vamos a sacarle una foto a esto y lo vamos a guardar, y vamos a guardar solamente las dos más frecuentes. Quiero que presten atención de estos 4 clips que son del mismo feto. Viene un feto a la consulta derivado por arritmia. Entonces, en un clip lo estoy estudiando, lo estoy grabando, y como me hizo esta pausita, ¿cómo quieren llamarlo? Miren, en ese momento hizo como una pausita. Digo, lo voy a seguir mirando y voy a pasar al segundo clip. Y de repente, con un poquito de paciencia, me encuentro esto. ¿Qué pasó? Se aceleró.
pero también se desaceleró. ¿Qué le está pasando? Este feto está haciendo corridas de taquicardia. Lo voy a volver a poner para que lo puedan ver. Tengo un ritmo cardíaco normal, de repente se acelera y de repente sale. Dicho de otra manera, entra y sale, entra y sale. Miren esto. Esto fue en el lapso del mismo estudio, digamos, son diferentes clips que corresponden al mismo día y al mismo estudio. Lo que podemos ver, el comportamiento, acá está en taquicardia franca. ¿Por qué me gusta mostrar esto? Porque seguido a esto yo les sugiero que siempre les crean. Ustedes cuando ven una corrida de taquicardia, tómense un ratito más, quédense mirándolo, tómense un ratito más para estudiar el ritmo de ese corazón, porque es probable que puedan tener esto que yo les estoy mostrando acá. En definitiva, el modo M es el que nos ayuda a certificar lo que estamos viendo. Acá les marco un extrasístole, que es un extrasístole auricular, lo que dispara la taquicardia. En este caso era una taquicardia supraventricular, una taquicardia de reentrada. Y acá con el modo M les puedo mostrar cómo entra y sale y cómo se ven las extrasístoles supraventriculares que precipitan la taquicardia. Entonces, ¿cómo no era que las extrasístoles supraventriculares eran todas benignas? No, por eso les dije, la mayoría son benignas, pero ¿saben una cosa? Casi el 99% de las taquicardias arrancan con un extrasístole. Entonces yo les podría decir que todas las taquicardias tienen el antecedente de un extrasístole supraventricular, que es tan común. Pero también les tengo que decir que más del 99% de las extrasístoles supraventriculares no van a desarrollar taquicardias. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso y hay que saber lo que estamos manejando. En este caso, les coloqué una muestra de un Doppler tisular para mostrar un recurso más que nosotros podemos utilizar, en el que podemos medir estos intervalos, en el que me muestra que el BA es más corto que la B, por lo tanto yo me incliné hacia la taquicardia de reentrada. Y en definitiva, ¿qué hacemos cuando la tenemos sostenida? Porque es lo más común. Me encuentro el feto, una taquicardia sostenida, bien, y acá vienen las primeras preguntas. ¿Qué hacemos? ¿La hospitalización? ¿La trato en la casa? ¿Le hago maduración pulmonar? ¿La llevo a cesárea? Y acá empiezan a aparecer las preguntas que necesitan esto, del trabajo multidisciplinario. Entonces yo lo que les voy a recomendar rápidamente es que tengan en cuenta la edad gestacional. Si estamos cerca del del momento del nacimiento, tenemos un feto casi de término, generalmente es recomendable tratar esa taquicardia fuera de la panza de la mamá, por lo tanto nosotros recomendamos el nacimiento del feto. Y como tratamiento, como línea general, les podría decir que uno tiene que hacer el esfuerzo rápidamente por dividir. ¿El feto está hidrópico o no está hidrópico? Porque si está hidrópico, la primera línea de tratamiento va a ser el sotalol, aunque en algunos centros usan flecainida. Lo que pasa que hay, para la audiencia que saben que en algunos lugares no cuentan con flecainida, solo tienen sotalol. Hay países en los que no se comercializa y no se puede conseguir, así que está bien empezar con sotalol y flecainida, sí. En cambio, en el caso de que no tenga hidrops, algunos siguen insistiendo con la flecainida. A mí me parece genial. Lo que sucede es que uno tiene que tener disponibilidad y conocimiento, y también tiene que tener el cuidado porque la flecainida debe utilizarse con la seguridad de que no tenga fallo de bomba, ni el feto ni la madre, porque puede ser contraproducente. Y si tenemos mucha experiencia con la dioxina, ¿se podría considerar una droga de primera línea en este caso? Sí. Muchas veces tenemos reversión a ritmo sinusal solo con una droga, y muchas veces la podemos egresar. En la situación ideal, en los que lo encontramos rápido, que no está hidrópico, manejamos rápidamente la medicación, los revertimos, los mandamos a mamá a la casa y estamos todos contentos. Lo que pasa es que a veces no tenemos respuesta y la pregunta empieza a ser esta: ¿desarrolló hidrops? Bien, tenemos la posibilidad de agregar una segunda línea. En esa segunda línea ingresa el sotalol e ingresa la amiodarona, sobre todo porque muchas veces ya empiezan a tener alguna línea de hidrops, tiene mejor penetrancia, mejor pasaje, y si no tenemos respuesta, la tercera línea de tratamiento es una tercera droga o
la terapia fetal. Lógicamente esto necesita un centro con alta capacidad y siempre está la posibilidad de hacer una cesárea electiva. Esto es una forma de presentar una línea de abordaje, pero no termina acá, ahora lo voy a desarrollar un poquito más. Les voy a mencionar el otro tipo de taquicardias, que el manejo es muy similar, las drogas de primera línea siguen siendo las mismas, así que esto no nos vamos a detener, y sí vamos a ir a ver al otro caso. La otra forma de taquicardia en frecuencia es el flutter. El flutter auricular, habíamos dicho, se caracterizaba porque la pared del aurículo iba muy rápido, mucho más rápido que la pared ventricular, esto lo podemos demostrar a través del modo M. En este caso, 1 me dice que 427 latidos por minuto tiene la pared auricular, y en este caso 2, acá estamos midiendo la frecuencia ventricular, 211. Entonces, para ser práctico, la aurícula va al doble de velocidad que la pared ventricular. Esto constituye altísimamente probable un flutter auricular. ¿Por qué hacemos esta división? Fíjense cómo estas ondas se conducen, pero esta no, entonces lo definimos como un pasaje 2-1, porque las líneas de tratamiento varían. Fíjense cómo la primera línea puede ser el sotalol, en el caso de no estar hidrópico, y cuando tiene hidrops, sí, de nuevo el sotalol. Dije sotalol para los dos casos. La dioxina, yo la voy a seguir colocando porque para mí es una droga que podemos monitorear bien, que conocemos mucho, que la manejamos hace mucho tiempo, pero hay ya cuestionamientos para esta droga y está bien. A ver, en síntesis, ¿podemos resumir algo de todo esto de la taquicardia supraventricular? Miren, la respuesta me la van a dar ustedes y yo les voy a mostrar por qué. Lo primero que tenemos que tratar de hacer en las taquicardias supraventriculares es determinar claramente el tipo. Yo les mostré que son muchos, pero rápidamente tenemos que tratar de diferenciar entre la taquicardia de reentrada y la taquicardia por un flutter auricular. Pero la hemodinámica fetal acá es importantísimo. El feto tiene sufrimiento, crece, tiene ascitis, no tiene ascitis. Esto generalmente no lo determina el cardiólogo fetal y sí necesita de la ecografía obstétrica avanzada, al igual que esto. ¿Por qué el líquido amniótico es importante? Porque el feto, si nosotros detenemos y lo revertimos y el feto estaba con hidrops, lo que va a hacer rápidamente es reabsorber ese hidrops. ¿Y qué hace el feto? Lo orina, y donde lo deja en el líquido amniótico. Y si el líquido amniótico aumenta bruscamente, lo que podemos tener es una amenaza de parto prematuro, por lo tanto es importante medir el líquido de donde partimos. Y la madre también tiene que ser estudiada, porque si le vamos a dar drogas proarrítmicas para tratar de frenar la arritmia del feto, y la mamá tiene de base un QT prolongado, y nosotros usamos sotalol, le podemos producir una arritmia a la madre. Por lo tanto, fíjense cómo todas estas partes son importantes y creo que la respuesta del tratamiento en síntesis no se puede resumir. Sí voy a recalcar 2 puntos, que es el nacimiento y la observación sin tratamiento. Estas 2 alternativas las tenemos que manejar, pero son de decisión multidisciplinaria. Y el tratamiento, a ver, ¿qué tenemos que decir? ¿La internamos o no? Para mí, todo se interna, siempre. Salvo, estamos hablando de casos en los que tenemos que medicar a la mamá. La elección de la droga, ahora les voy a mostrar una plantilla, pero más o menos ya les fui mostrando algunos esquemas para elegir la droga. La otra es la vía, intravenosa o vía oral. Esto es difícil de definir, en general usamos la vía oral, aunque cuando los casos son muy severos nos queremos asegurar un rápido pasaje. Para evitar la absorción enteral lo pasamos endovenoso. Siempre es recomendable iniciar con dosis máximas y ser agresivo, y ahora les voy a decir por qué. El monitoreo cardíaco fetal y el ecocardiograma son las 2 formas de controlar. ¿Y por qué? Porque a veces el monitoreo nos da esta belleza en este caso, ¿no? Veníamos un feto con una taquicardia supraventricular y de repente podemos encontrar esto, la salida, y básicamente lo que podemos controlar no es solamente la salida, sino el reingreso. Y también podemos observar cuánto tiempo tenemos libre de taquicardia un feto. O sea que para mí es de utilidad, y a partir de las semanas 20 y pico, con muchas ganas, con mucha paciencia y sobre todo mucha explicación hacia la partera, el obstetra, que lo que nosotros queremos es esto, es monitorear
esto y no la respuesta, porque muchas veces tenemos eso, resistencia a que se lo hagan en edades gestacionales tempranas, porque viene una notita diciendo no corresponde por edad gestacional. Bueno, en realidad hay que tomarse el tiempo de hablar telefónicamente y pedirlo de manera especial. Y en definitiva, el tratamiento fetal, la reversión hacia la bradicardia, nos tenemos que pensar en el síndrome de QT prolongado. Ya les mencioné la importancia del estricto control post-reversión por el riesgo de polidramias y la amenaza de parto prematuro. Todo esto hace que el pronóstico, en definitiva, esté ajustado a una cantidad de variables y respuesta, porque yo no planteé hasta acá posibles escenarios de respuestas, o sea, escenarios iniciales y cómo puede ir respondiendo o no respondiendo y cómo deberíamos avanzar en el tratamiento. Lo hace a esto un capítulo enorme y difícil y creo que debe ser de abordaje multidisciplinario. Fíjense que el pronóstico va a depender en definitiva de la edad de gestación de inicio. Si tiene asociada una cardiopatía congénita, les estoy dando una muy mala noticia, el pronóstico es pésimo. El estado cardiomodinámico en el que lo encontremos no es lo mismo encontrar y diagnosticar la arritmia en un estado inicial que en un feto hidrópico de una edad gestacional más corta. Por lo tanto, la evolutividad va a ser completamente distinta. Creo que esto lo podemos guardar para recordar que el manejo de las taquicardias supraventriculares es bastante complejo y que tiene que ser multidisciplinario. Yo creo que esto lo deberíamos tener también guardado, que son las drogas que podemos utilizar, cuáles son las dosis, cuál es el pasaje y cuáles son las ventajas y las desventajas. Solamente lo que quiero mencionar es que la digoxina es una droga que conocemos mucho, que conocemos todos los cardiólogos, que está disponible en todos lados, pero tenemos que recordar que tiene un pasaje limitado en los casos de que el feto esté hidrópico y que no es la droga de elección en esos casos. Siempre iniciar dosis de cargas altas para no tomarnos mucho tiempo para tratar de revertir ese efecto, porque las arritmias y sobre todo las taquisupras desorganizan mucho los flujos venosos y pueden desarrollar rápidamente hidrops y eso termina complicando aún más, y nosotros por no empezar con dosis altas para no intoxicar a la mamá, a veces lo que estamos haciendo es ir de atrás para adelante, cuando en realidad yo creo que hay que empezar con todo para después aflojar. El sotalol tiene muy buen pasaje y ha demostrado ser muy efectivo, y la flecainida igual, tiene un pasaje un poquito más limitado, pero acá tienen las dosis como para no tener miedo con empezar con dosis bien altas. Por último tenemos los ritmos lentos, las bradiarritmias. Las bradiarritmias podemos tomar o recordar los valores límites de acuerdo a la edad gestacional, 130, 120, 110, a medida que nos acercamos. Yo creo que nadie duda que una frecuencia cardíaca por debajo de 100 es motivo de derivación, puede ser transitorio fijo, pueden ser permanentes. A ver, ¿de qué estamos hablando? En este caso, como les mostraba en este clip, tenemos un ritmo lento y pueden ser muy benignas o muy graves, como este caso. Cuando están asociadas a cardiopatías estructurales, en este caso les estoy mostrando un clip de una patología que se llama doble discordancia, LTGB, es una cardiopatía que habitualmente puede desarrollar bloqueo AB completo, el pronóstico es completamente distinto, y por lo tanto el grupo que nosotros tenemos que tratar de diagnosticar son estos, digamos, las arritmias, las bradiarritmias fijas asociadas a cardiopatías congénitas o a bloqueo AB de tercer grado. Estos son los dos tipos de arritmias lentos que nos tienen que sacar el sueño y decir, bueno, ¿lo tiene o no lo tiene? Eso es fundamental porque va a ir de la mano directamente del pronóstico. Por lo tanto, debemos recordar que para toda bradiarritmia puede ser sinusal, al igual que la taquicardia. Podemos tener bradicardia sinusal, sí, exacto. Puede ser transitorio permanente y después tenemos los diferentes grados de bloqueo. El bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado, y en el segundo grado tenemos dos formas. Vamos a sacarle una foto de esto, lo vamos a guardar, porque por ahí, después de derivado, viene con el cardiólogo y te dice, no, es una bradicardia sinusal permanente. ¿Y qué hago? Bueno, lo vamos a guardar. Estas son las formas. Y entonces me dicen, no, Esteban, no me presentes esto porque esto no me lo puedo aprender nunca. Lógico, yo lo entiendo. Por eso nos tenemos que repartir tareas. Y por eso esto, por ahí es terreno del cardiólogo, decir, bueno, a ver, ¿cómo diferencia uno de otro? Pero yo lo que estoy tratando de hacer es demostrarles, incentivarlos a trabajar en
conjunto, porque yo no voy a desarrollar esto porque no termino más. Solamente les voy a mencionar que la bradicardia sinusal transitoria es la que nosotros observamos cuando apretamos mucho la panza. Estamos haciendo la ecografía, apretamos, baja la frecuencia cardíaca, soltamos y sube. Bueno, eso es una bradicardia sinusal transitoria y generalmente se produce con un efecto vagal. Pero existe esto, que es una bradicardia sinusal permanente. El feto está con menos de 100 fijo, 60, 70, 80 latidos por minuto. Le demos de comer a la mamá, movamos al bebé, apretemos, descomprimamos, lo que sea, está con una frecuencia baja. Esto es extremadamente raro, pero existe, y fíjense cómo las causas pueden ser enfermedades del nodo, enfermedad inflamatoria sistémica fetal, estrés fetal, acidemia, cardiopatías congénitas, síndrome de QT prolongado y drogas. Entonces, a ver, ¿existe una bradicardia sinusal permanente sin ser un bloqueo AB de tercer grado? ¿Que es importante? Claro que sí. Fíjense, las cosas que podemos ir a buscar, y por lo tanto el tratamiento es de la enfermedad de base o la observación lógica, pero es importante que el cardiólogo nos diga con total seguridad si se trata de una bradicardia sinusal permanente o alguna otra forma de bloqueo. El bloqueo AB de primer grado se diferencia porque tiene un PR largo, el de segundo grado no lo vamos a abordar porque son extremadamente raros, pero comparten en general esto, la presencia de anticuerpos, y si no sabemos si lo tienen, los tenemos que mandar a buscar, porque en definitiva pueden ser una forma de ingreso o de evolución al bloqueo AB de tercer grado, que es una lesión definitiva, irreversible, grave y amenazante para la vida del feto en la etapa prenatal, que esto lo vamos a desarrollar. Vamos a sacarle una fotito a esto para guardarlo y vamos a presentar las 3 formas de bradicardia que se nos pueden presentar en el consultorio. ¿Qué tenemos en el consultorio? Bien, en el consultorio de ecografía o en el laboratorio de ecografía o en el consultorio del obstetra. Tengo un feto con bradicardia. ¿Cuáles son las 3 posibilidades más importantes que yo tengo que diferenciar? Esto, la bradicardia sinusal permanente se caracteriza porque se conduce cada latido auricular al ventricular y tiene un intervalo mecánico PR fetal normal. La segunda es la bigeminia supraventricular no conducida. Tiene un PR bajo. En definitiva, esto es poco frecuente, pero en definitiva la conducción es 2-1. Y acá la disociación completa es el bloqueo B de tercer grado. A ver, si me gustaría que recuerden algo es esto. En las situaciones en las que tengan bradicardia fetal y sea sostenida, no transitoria, lo que necesitan es pedirle al cardiólogo que les diferencie esto, la bradicardia sinusal permanente, de la bigeminia supraventricular no conducida, del bloqueo AB de tercer grado, porque tiene implicancias, pronóstico y tratamiento completamente distintos. Así que esto también lo guardamos. Les quiero mostrar simplemente esto. Ustedes pueden ver cómo estoy mostrando un clip de un corazón que se mueve lento y que le mido la frecuencia cardíaca que tiene 75 latidos por minuto. Pero Esteban, ¿qué PR tiene? El PR mecánico fetal es normal, 127 es menos de 150, o sea, es normal. ¿Y esto se trata de qué? De una bradicardia sinusal permanente. Es así de sencillo para el que tiene entrenamiento de diferenciarlo. Acá tenemos este problema, cuando queremos hacerle un Doppler para monitorearlo, porque hacemos un Doppler, vamos a tener esto, una bradicardia brutal, en la que no vamos a poder diferenciar claramente si el índice de pulsatilidad que midamos de los flujos arteriales y la desorganización de los flujos venosos sean referenciables. Se los dejo ahí picando, hay que solucionarlo ese tema. La bigeminia supraventricular no conducida es una forma que generalmente, si no está asociada a otra cosa, revierte espontáneamente, y sobre todo les tenemos que pedir que abandonen los estimulantes. Muy bien. Pero vamos directamente, porque eso ya lo vimos, al bloqueo B de tercer grado. Me gustaría abordar esto porque es un tema importante y frecuente dentro de las bradicardias. Fíjense, el bloqueo AB de tercer grado o el bloqueo auriculoventricular completo no es ni más ni menos que la disociación de la frecuencia auricular de la frecuencia ventricular. La aurícula va a su velocidad, que generalmente es normal, 140 latidos por minuto, y el ventrículo late a la velocidad que puede. ¿Cómo la que puede? Sí, puede latir entre 70 para abajo hasta 35, 30, lo que quiera, porque después seguramente haga una arritmia y asistolia. Pero podemos encontrar disociaciones en las que el latido auricular, que está disociado del ventricular, pueden ir y pueden variar. Fíjense que yo acá les acabo de poner que la frecuencia ventricular puede ir entre 45 y 70.
¿Y pueden aparecer extrasístoles en el medio? Sí. Entonces, uno de los desafíos más importantes es ponerle sello. Esto no podemos fallar, tienen que hacer el esfuerzo por dividir esto. Entonces, les voy a mostrar. Este caso se trata del registro de la frecuencia auricular de este clip que se está moviendo y estamos viendo por encima una frecuencia de 141 latidos por minuto. Por debajo una frecuencia ventricular de 61 latidos por minuto. Claramente está disociado, la aurícula va por su lugar, el ventrículo va por su lugar y tenemos 61 latidos por minuto ventriculares. Este es otro caso y acá les estoy mostrando cómo se mueve la pared auricular y cómo se mueve la pared ventricular. Están completamente disociados, el ventrículo va mucho más lento. ¿A qué velocidad va? A la que puede. ¿Y por qué digo a la que puede? Porque nosotros tenemos la posibilidad de modificarlo, ahora lo vamos a ver por qué. Este rango de variabilidad entre 70 y 45 puede ir modificándose. ¿Cómo? Sí, puede haber, esto tiene carácter evolutivo y tiene que ver directamente con la causa que lo produce. En general, los bloqueos auriculoventriculares son hallazgos sorpresivos durante un examen de rutina. La mayoría de las mamás son portadoras de anticuerpos anti-RO y anti-SLA. Estamos hablando de anticuerpos marcadores de lupus, de enfermedades del tejido conectivo autoinmune. También están acompañados de algún grado de miocarditis, de disfunción ventricular y insuficiencia de las válvulas AB. Les voy a mostrar un clip, estos son 4 cámaras donde estamos viendo un ritmo lento y el que tiene el ojo preparado puede encontrar una leve regurgitación en la válvula tricúspide. Ese puntito rojo que estoy marcando ahí, lo que está mostrando es que hay insuficiencia de la válvula tricúspide de monto mínimo, trivial, leve diría yo. Pero el mismo feto, a medida que evolucionó la enfermedad, me desarrolló esto. Acá lo que estamos viendo es pérdida de los dos componentes, del componente mitral y del componente tricúspidio, ven insuficiencia o regurgitación de las válvulas AB. Esto es un marcador de mal pronóstico, porque lo que me está diciendo es que está empeorando la función ventricular, que seguramente el componente de miocarditis es mayor y que se está produciendo cardiomegalia, por eso se separan las válvulas de los anillos AB y por eso pierden. Por lo tanto, el primer concepto que les quiero dejar es que esta es una patología potencialmente evolutiva hacia mal pronóstico. ¿De qué depende? Básicamente depende de la frecuencia ventricular, como les voy a mostrar. Les quiero presentar escenarios posibles para ir terminando, porque es un tema bastante extenso, pero muchas veces tenemos las madres con anticuerpos positivos, y acá aparece la primera pregunta: ¿qué riesgo de bloqueo tengo? ¿Tiene riesgo de bloqueo, señora? Bueno, si es nulípara o tiene un hijo previamente sano no afectado, la posibilidad es 1 en 50, 1 en 100. Pero si ya tiene un hijo que tuvo un bloqueo AB completo, miren cómo aumenta significativamente la chance de tener otro hijo con bloqueo. Por lo tanto, esto lo tenemos que manejar, es un concepto claro para el asesoramiento. Y lo voy a repetir: la mamá con anticuerpos positivos tiene riesgo de bloqueo AB completo de su hijo, de su feto. Si es nulípara o tiene un hijo previamente sano o no afectado, el riesgo es de entre 1 en 50, 1 en 100, pero si tiene uno afectado es 1 en 10, aumenta significativamente. Y esto tiene importancia por lo que vamos a aconsejarle. En general se produce el bloqueo entre la semana 16 y 26, que si nosotros no tenemos en cuenta esto, quizás se nos pasa el tiempo de control y lo podemos diagnosticar ya bloqueado, porque si se produce, la lesión es irreversible. Entonces hay que empezar a prestarle mucha atención a partir de la semana 16. Y les podría decir que después de la semana 30 es extremadamente raro que se produzca el bloqueo AB completo. Es una patología evolutiva, como les había dicho, y el pronóstico prenatal y postnatal depende de muchas cosas. Si está asociada a una cardiopatía congénita, los isomerismos izquierdos, la LTGB, el canal AB completo son las patologías estructurales que más frecuentemente lo asocian, realmente es muy grave. El pronóstico es ominoso. En cambio, en los corazones que estructuralmente son sanos, bueno, en definitiva, la frecuencia cardíaca fetal que pueda mantener, sobre todo la ventricular, no la auricular, la que mantenga el gasto minuto, va a estar directamente relacionada con la evolución y la aparición de las complicaciones como el hidrops. Cuando es aislado, es mejor, y con frecuencias cardíacas por encima de 60, como les voy a mostrar, es mucho mejor. Por lo tanto,
¿Qué hacemos cuando el bloqueo AB está instalado? Recibo a la mamá y tengo el bloqueo AB completo. Ese es otro escenario que lo vamos a desarrollar, pero necesito que en relación al seguimiento y al tratamiento recuerden algunas cosas que son importantes. Uno es el lugar de la hidroxicloroquina. Esta es una droga que se usa mucho, que habitualmente recibimos a la mamá con diagnóstico previo de lupus, medicada con hidroxicloroquina, haya tenido un embarazo previo o no haya tenido un embarazo previo. Pero esto, ajustado a la evidencia, que es poca, o que por lo menos hay muchas publicaciones, pero se requieren estudios de mayor nivel de evidencia científica, podríamos decir lo siguiente. La hidroxicloroquina parece ser efectiva para reducir el riesgo de recurrencia. Dicho de otra manera, aquella mamá que tuvo un hijo con un feto afectado por bloqueo AB completo porque tiene anticuerpos positivos, tiene indicación de recibir hidroxicloroquina en el siguiente embarazo. ¿Y cuándo? Lo más precoz posible. Recordemos que a partir de las 16 semanas aparece el riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando es nulípara o tuvo un hijo que no fue afectado? En este caso, el uso de la hidroxicloroquina requiere estudios de mayor evidencia. Como prevención del bloqueo auriculoventricular completo. Dicho de otra manera, la mamá que no tuvo un hijo nunca, o que tuvo un hijo sin ser afectada, que tiene diagnóstico de anticuerpos, le podemos dar hidroxicloroquina. En la práctica lo veo, le dan a todas. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que hay suficiente evidencia. Lo que está publicado es que se necesitan estudios prospectivos doble-ciego controlados para poder afirmar que puede ser utilizada como prevención en la nulípara o en la embarazada con hijos no afectados. Los corticoides. Me voy a detener un segundo acá porque voy a dividir dos conceptos. Los corticoides no ayudan a revertir el bloqueo AB completo. El daño está hecho y por más corticoide y tratamiento que le demos a la mamá, no se va a revertir el bloqueo auriculoventricular completo, pero tiene su lugar, claro que tiene su lugar. El corticoide es sumamente importante administrarlo en el momento en el que nosotros tengamos la seguridad del diagnóstico y que hayamos retirado sangre de la mamá y mandado estudio para los anticuerpos y no apagar ni esconder una enfermedad autoinmune, porque el efecto que vamos a buscar no es revertir el bloqueo AB completo. Lo que vamos a tratar de buscar es disminuir, en el caso de que los anticuerpos sean positivos, la miocarditis que generalmente acompaña al miocardio de este feto. Dicho de otra manera, cuando tiene bloqueo AB completo, la inflamación del tejido conectivo, del tejido de conducción está dañado, pero el miocardiocito en general tiene acompañamiento de algún grado de inflamación. Eso se puede limitar y nosotros hemos visto respuesta de por lo menos 10 puntos de la frecuencia cardíaca. Dicho de otra manera, si un feto viene con 55 latidos por minuto y nosotros le colocamos la dosis de corticoide y conseguimos 65 latidos por minuto, aumentamos en un 10% el gasto cardíaco y eso es tan importante muchas veces como definitorio para que no aparezca hidros, que es una de las grandes complicaciones. ¿Qué podemos decir del resto de los tratamientos? Un montón. También los betamiméticos tienen utilidad y tienen su lugar. La inmunoglobulina, la gamma globulina, no previene la recurrencia, esto también hay que decirlo. Obviamente que la cesárea está indicada porque estaría contraindicado un trabajo de parto en un feto con bloqueo AB completo y el marcapaso fetal está en periodo de experimentación y no tenemos buenos resultados, así que por lo tanto el marcapaso lo vamos a reservar para el bebé que lo necesite después del nacimiento. Pero me gustaría, después de haber contado todo esto que es bastante largo, mostrarles esto, que es un caso de un feto avanzado con un bloqueo AB completo. Ustedes miren cómo estoy midiendo la frecuencia cardíaca, me habla de 35 latidos por minuto. 35 latidos por minuto, arriba el 1 es el auricular, vean, 141, y acá abajo, fíjense, el movimiento de la pared ventricular al próximo, 35 latidos por minuto. El pronóstico es este: el hidrops, la desorganización de los flujos venosos, la falla cardíaca y la muerte fetal. Esto a veces lo podemos controlar con la utilización de corticoides. Si a este feto le logramos subir 10 puntos, por ahí logramos un 45. Me gustaría dejar algunos conceptos claros. Los anticuerpos positivos en las mamás que tienen un embarazo en el que no tiene bloqueo del feto, la hidroxicloroquina se puede utilizar a partir de la 10ª semana de gestación.
El monitoreo es importante, la medición del intervalo mecánico PR fetal sí, ahora les voy a decir por qué. Esto ya se los había mencionado y les quiero mostrar solamente un artículo importante que lo que dice es que la prolongación del intervalo mecánico PR fetal no es una herramienta definitiva como detección de la enfermedad cardíaca asociada en las mamás que son portadoras de anticuerpos. Quiero decir, ¿de qué manera está tratando de transmitir? Dice, para ellos la medición del PR no es una herramienta para poder detectar aquel que se va a bloquear, dicho de otras palabras, de otra manera. En definitiva, ¿cómo abordamos el estudio y el seguimiento de este paciente? Bueno, lo que tenemos que hacer es, creo, esto es opinión mía, medir el PR mecánico fetal y en la medida en que lo veamos que está estable, no preocuparnos. A partir de la semana 26 ya casi no tiene ninguna importancia porque el riesgo de bloqueo es muy bajo. En cambio, cuando encontramos que el aumento es progresivo, podríamos empezar a estudiarlo mucho más de cerca porque cuando se prolonga, solo podemos decir que tiene un bloqueo AB de primer grado y que no existe evidencia que todo bloqueo de primer grado vaya al tercer grado, pero a mí me está diciendo que hay un mecanismo inflamatorio, por lo tanto yo ese feto lo voy a controlar muy de cerca. Esto lo vamos a guardar. Y para finalizar les voy a mostrar esto. Aquel feto que tenga un bloqueo AB completo, con una frecuencia ventricular mayor de 60 latidos por minuto, es muy probable que tenga un resto del embarazo normal, entre 60 y 55 latidos por minuto. Podemos considerar el tratamiento, como les mencioné con dexametasona, y aquellos en los que tengan menos de 55 latidos por minuto, es muy probable que el pronóstico sea ominoso, porque el desarrollo de IDROP, de disfunción miocárdica y de aparición de fibroblastosis, generalmente es la regla, por lo tanto nosotros utilizamos la mayor cantidad de herramientas terapéuticas que tenemos. Muy bien. ¿Qué nos hemos guardado durante todo esto? La verdad que he podido conseguir la atención de 150 participantes. Cuando empezamos casi con 200, sé que se extendió un poco de más, pero creo que valió la pena, por lo menos para mostrarles que la clasificación es muy importante, la diferenciación de los ritmos irregulares y el correcto diagnóstico de las extrasístoles supraventriculares también son importantes, que es muy importante cuando nos enfrentamos a un feto con taquicardia, diferenciarlo si es entre sinusal, supraventricular o ventricular, porque el pronóstico y el tratamiento es completamente distinto, sobre todo si se tratan de taquicardias supraventriculares, cuál es el tipo, el mecanismo, la forma de taquicardia que encontramos, porque también el abordaje terapéutico es distinto. Les dejo presentado una posibilidad, una línea de acción, aunque no es la única, hay muchas guías, y uno tiene que elegir una. Yo les muestro solamente cómo me manejo. Este cuadro me encanta porque acá en este cuadro lo que estoy tratando de expresar es la complejidad del manejo de un feto con taquiarritmia y necesita la ayuda de todas las dosis, las drogas antiarrítmicas que usamos. Recordar que las bradicardias son muchas y que tienen sus características, pero no podemos dejar de diferenciar entre estas tres formas porque tienen implicancias completamente distintas. ¿Cómo podemos monitorear a una mamá que tiene anticuerpos positivos y el feto no tiene bloqueo AB de tercer grado? Y cuando está con bloqueo AB de tercer grado, diferenciarlos si la frecuencia ventricular es mayor de 60, menor de 55 o si está en el medio, porque podemos usar tratamiento, ser expectante o ser intermedios y controlados de cerca. Miren, en definitiva, habíamos partido del hallazgo de una arritmia, incorporamos la ecocardiografía para definir básicamente si estaba en presencia de una cardiopatía estructural o no, el tipo de arritmia y si tiene falla cardíaca, pero en definitiva traté de transmitirles esto, que necesitamos un diálogo con un equipo completo cardiobstétrico en el que no puede faltar el reumatólogo, no puede faltar el obstetra, no puede faltar el ecografista, no puede faltar el cardiólogo infantil. Esto no es terreno de ningún único especialista, ni siquiera me parece que hay uno que pueda manejar por completo este tema. El manejo y los mejores resultados van a depender de la capacidad que tengamos y los recursos que tengamos cerca para poder manejar estos temas en conjunto.
tardé 1 hora 45 en dar un tema tremendamente extenso, traté de resumirlo y de ofrecerles la mayor claridad, abandonando el método y no deteniéndome en cómo hacer el ecocardiograma y cómo utilizar, ni cómo se hace, porque creo que es terreno para una charla más. Así que les agradezco la atención y dejo abiertas las posibilidades de alguna pregunta. Bueno, Esteban, muchas gracias. Muy buena tu exposición, muy claro como siempre. Tenemos médicos escuchando la charla desde Zoom y otros desde nuestro canal de YouTube. Hay múltiples agradecimientos y felicitaciones y ya arrancaron con las preguntas. Si te parece, empiezo a leer. Me encantaría, ¿cómo no? El doctor Gustavo Martínez pregunta: me gustaría saber las implicaciones en la diabetes gestacional y pregestacional. Soy anestesiólogo y tuve un procedimiento neonatal quirúrgico en un recién nacido con bradicardia sinusal de 60 latidos por minuto. Claro. Bien, perfecto. Es muy buena la pregunta porque me está llevando a un terreno poco frecuente. La bradicardia sinusal, como yo les mostré, la debemos diferenciar claramente de un bloqueo B completo y de una bigeminia supraventricular no conducida. Una vez que llegamos a ese terreno, básicamente donde tenemos el diagnóstico y estamos frente a una bradicardia sinusal, lo que necesitamos recordar es de ese cuadro, de esa fotito que sacamos, que la voy a volver a ofrecer, son las causas. La bradicardia sinusal permanente puede estar producida por una enfermedad del nodo, por infecciones, por una respuesta inflamatoria del feto, por estrés, por acidemia, o por un síndrome de QT prolongado y drogas. Por lo tanto, uno tiene que ser muy cuidadoso. Yo, para poder responderle al colega, debería preguntarle más cosas acerca del caso clínico que me está presentando, pero en definitiva yo lo que los invito es a pensarlo esto desde la parte clínica. Digamos, no es una arritmia real por un trastorno eléctrico, sino es por una condición de base. Y si fuera por un trastorno eléctrico, lo vamos a hacer el diagnóstico después de que nazca, con un electrocardiograma, porque estamos obligados, en este caso, a hacer una medición del QT postnatal. Así que yo lo que le podría recomendar a mi colega es que tengamos cuidado con estos casos que son poco frecuentes, pero pueden ser graves. El doctor Mario Centola pregunta: ¿es el hidrops el parámetro de gravedad para la interrupción? ¿Sirve el dB? Bien. Hola Mario, qué bueno que estés acá y qué buena pregunta. Yo creo que no hay ningún parámetro aislado duro como para decir la interrupción. Creo que todo debe ser conversado. Debería preguntarte con qué complejidad neonatal contás, por ejemplo, para responder eso. Creo que la interrupción del embarazo nadie la va a discutir cuando tenemos un feto de término o casi de término en el que su estado de gravedad y de deterioro hemodinámico lo llevó a tener hidrops. Siempre es más fácil en esta reunión que podemos tener el cardiólogo, el obstetra y el neonatólogo tratar al neonato en este caso. Ahora, si vos me planteás, yo me voy en un segundo escenario, no 36 semanas con hidrops porque vamos a estar todos de acuerdo en sacarlo, pero si vos me traes un feto de 26, 28, 30 semanas con hidrops, es muy probable que yo te sugiera que no lo tomes como parámetro para interrumpir el embarazo, hacer una cesárea para tratar afuera, porque es muy probable que le agreguemos una enfermedad más que es la prematurez. Yo haría todo el intento por tratar de revertir esa taquiarritmia, como de hecho hemos podido, y esperar a que el hidrops se reabsorba, porque una vez que sale de la taquiarritmia se reorganizan los flujos ventriculares, los flujos venosos, y hasta que se recupere la cardiomiopatía, porque generalmente después de una exposición tan prolongada quedan con fallo ventricular, una vez que lo van recuperando lentamente, el hidrops se empieza a reabsorber. Bien. ¿Por qué dioxina en aleteo auricular si el nódulo AB no interviene? La acción vagotónica es débil. Sí, ¿Me escuchaste?
Sí. Miren, yo lo que les propongo solamente es una guía. De ninguna manera creo tener la total autoridad como para decir esta droga sí, esta droga no. Hay muchos centros que utilizan directamente flecainida, lo cual les da muchos buenos resultados. Y en definitiva, yo lo único que hice fue adaptar la mayoría de las guías que están expuestas, por más que el mecanismo fisiopatogénico que me está proponiendo el colega no tenga una respuesta para eso. Si uno repasa las guías, en general la dioxina se ubica primero porque por más que no corte, es muy probable que lentezca la frecuencia cardíaca. Y de esa manera, al bajar la frecuencia cardíaca, mejora el estado hemodinámico fetal. El doctor Gabriel Romero desde Mendoza pregunta: no tengo experiencia con Sotalol. Quisiera saber tu experiencia y los controles a la madre. Sí, perfecto. El Sotalol es una droga que empezamos a usar no hace mucho, realmente. Es una droga que nos ha dado lo estoy buscando acá. El Sotalol es una droga que podemos usar como primera línea en la taquicardia reentrada. Y es una droga que produce prolongación del síndrome del QT. Entonces, es un antiarrítmico que nos ha dado muy buena respuesta, sobre todo en fetos muy chiquititos. Y con una sola dosis hemos podido revertirlo rápidamente. Nosotros lo usamos mucho. De hecho, es una droga que uso mucho y es una droga que tiene mucha experiencia en Brasil. Entonces tengo amigos cardiólogos en Brasil que también comparto estos casos porque a veces son difíciles. Y el cuidado específico, lo que hay que hacer es un seguimiento del QT de la madre, porque puede producir prolongación de QT y sabemos que eso puede producir estados proarrítmicos para la mamá que son graves. Usamos dosis altas. Esto necesita ser conversado con el cardiólogo adulto, porque automáticamente te dice: estás loco, le vas a dar 80 miligramos día de Sotalol. Sí, me dice: vas a matar a la mamá. Bueno, pero es la única manera de revertir rápidamente al feto y después descenderla. Yo voy por esa línea, prefiero colocar rápidamente una dosis alta, ser agresivo, conseguir buena penetrancia y luego bajar la dosis. Bien, esas han sido las preguntas. Muchísimas gracias, Esteban. Has estado excelente, como siempre. Bueno, yo les agradezco a ustedes y voy a aprovechar la oportunidad para invitarlos. Este año, con esto de la cuarentena y el problema del coronavirus, hemos modificado los formatos de los cursos de ecocardiografía y de cardiología. Yo participo en dos. Uno es de la Universidad Católica de Córdoba y otro es de la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía. Van a ser online, así que están todos invitados, aquellos interesados, tienen las vías de contacto. Les agradezco muchísimo la atención. Esteban, perdón, pero acaban de entrar 2 preguntas más. No sé si te las puedo leer. Sí, no. Bueno, excelente exposición. Soy obstetra ecografista. ¿Cómo interpretamos el Doppler feto-placentario en un feto con bradicardia, que seguramente los IP van a estar falsamente alterados y desorganiza los flujos venosos? ¿Cómo seguimos? Claro, Sí, completa, perdóname. ¿Cómo seguimos una posible insuficiencia placentaria? Bien, perfecto. Es un desafío, no es una pregunta fácil de responder. En ese caso, lo que uno debe hacer es comparar los índices de pulsatilidad, no con las tablas que están publicadas, que nosotros usamos tantos, sino con la evolutividad propia del feto. Digamos, a medida que nosotros vamos viendo que las pulsatilidades aumentan, es muy importante que estemos alertas para compararla con la del anterior directamente, porque no tenemos tablas para esto. Nosotros estamos acostumbrados a comparar el índice de pulsatilidad, lo percentilamos y decimos, bueno, está en el percentilo tal, y siempre la relación tiene que estar conservada. En el caso que yo les mostré de bradicardia, ustedes podían ver cómo, voy a volver rápidamente, total, es un segundo más, lo voy a encontrar muy rápido. Ustedes pueden fijarse cómo la relación cerebral umbilical está conservada.
voy a mostrar un ejemplo. Acá estamos con un bloqueo B. En este caso, no lo encontré, perdón. Bueno, es importante encontrar y detectar la relación, a ver si lo encuentro, cerebro umbilical, porque eso va a estar conservado, por más que las IP como valor absoluto estén... no lo encuentro. Bien, bueno, en realidad lo que les quería decir era que la relación cerebro-umbilical va a estar conservada. Esa es una forma de seguirlo. Siempre el cerebro va a tener mayor resistencia que la placenta, por más que como valores aislados estén alterados. ¿Sí? Bien, la doctora María José Olza pregunta, en el caso que el feto con un flutter responda favorablemente al tratamiento y no presente hidrops, ¿cómo recomendaría seguirlo? ¿Semanalmente, quincenalmente? ¿Y a qué edad gestacional elegiría para la finalización electiva del embarazo? Bien, clara, precisa y puntual. Yo necesitaría algunos datos más para ese caso. Por ejemplo, ¿cuál fue el grado de afectación hemodinámica del feto en el momento de la reversión? Digamos, ¿cada cuánto lo voy a controlar? De acuerdo al grado de deterioro que haya llegado ese feto por su flutter. Si yo detecté rápidamente un flutter, el feto no sufrió falla ventricular, no presentó hidros, no presentó descompensación, entonces es muy probable que lo deje con dosis de mantenimiento, seguramente lo controle cada 4 semanas, al principio un poco más, pero entre 1, 2, 3, 4 semanas no hay un criterio único como para seguirlo. El criterio tiene que ser eminentemente clínico, uno tiene que tener en cuenta todas las variables que yo les fui mostrando y sobre todo la capacidad de control, porque a veces los fetos viven alejados, entonces podemos utilizar el monitoreo. Yo recién les mostré una tira de monitoreo. Muchas veces me pasa que vienen fetos de unos 300, 400, 500 kilómetros. Hacerlos venir para que yo durante 10 minutos los monitoree con un ecocardiógrafo, cuando en realidad yo le puedo pedir un monitoreo y que me mande una foto de la tira de unos 20, 30 minutos de registro en la frecuencia cardíaca, ¿qué les parece mejor? Yo prefiero básicamente el registro del monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y la mamá no tiene que viajar porque eso lo puede hacer el lugar de origen. Así que la respuesta es no abandonarlos, continuar con el tratamiento de base y tener juicio clínico para el control, para indicar los controles. Bueno, ahora sí ha sido todo. Muchas gracias. Sí, bueno, eso es todo. El resto son felicitaciones. Bueno, gracias por la invitación y nos encontramos en el próximo.